tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a iniciar con unas dinámicas nuevas para nosotros, nuestra asociación, que es la parte de realización de estos webinars. Parte muy importante para estar dando actualizaciones sobre temas específicos de la mano de excelentes ponentes. Hoy toca la participación de la doctora Alejandra Sánchez González con su tema estatus asmático. Ella es neumóloga pediatra y bueno, pues vamos a dar unos minutos de tolerancia precisamente para que la mayoría de los socios y no socios se puedan llegar a conectar y poder ver la ponencia de la doctora. En lo que esperamos, bueno, queremos hacerle la cordial invitación para nuestro Congreso Nacional de Urgencias, el 26º Congreso Nacional de Urgencias Pediátricas y el primero de forma internacional. Será un excelente congreso, el cual estará constituido por 4 días. Básicamente vamos a tener la participación de ponentes nacionales e internacionales y anexamos la información en caso dado de que les llegue a interesar. Sin más por el momento, vamos a esperar unos 5 minutos de tolerancia y posteriormente iniciamos con la ponencia de la doctora Alejandra Sánchez. Muchas gracias.
bien, pues vamos a iniciar con la ponencia de la doctora Alejandra Sánchez González. Ella es médico cirujano, egresada de la Universidad de Medicina de Anáhuac. Cuenta con la especialidad en pediatría, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI. De igual manera, cuenta con la subespecialidad en neumología pediátrica, también en el Centro Nacional Siglo XXI, y actualmente labora en el Hospital Faro del Mayab. Ella nos va a dar el tema sobre estatus asmático, una excelente doctora y una excelente amiga, miembro de esta asociación. Y pues adelante, doctora, muy buenas tardes. Un cordial saludo a todos. Gracias por la invitación a la Asociación Nacional Mexicana de Urgencias y Emergencias Pediátricas. El tema a tratar es el estatus asmático. Durante la charla vamos a hablar de su definición, cómo identificarlo, cómo lo vamos a tratar, cómo lo vamos a egresar, sin existir algún conflicto de interés. Dentro de la definición, pues hay que definir qué es asma, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria crónica, reversible de la vía respiratoria, en cuya patogenia intervienen diversas células y mediadores de inflamación, existiendo en un menor o mayor grado una disfunción del músculo liso, lo que nos va a dar pues toda la fisiopatología de la enfermedad. Existe una red de procesos inflamatorios interrelacionados que va a dar pues como resultado la inflamación de la vía aérea, valga la redundancia, ¿no? Y estos diversos mecanismos se van a conocer como endotipos, y estos endotipos van a tener una expresión clínica variable en cada uno de nuestros pacientes. A esto se le va a conocer como el fenotipo, ¿no? Esto es muy importante porque cada paciente tiene distinta clínica, distinta etiología de su enfermedad, ¿no? Al existir una red de procesos inflamatorios interrelacionados, se presentan dos tipos de asma, la TH2 y la no TH2. La TH2 es aquella que está orquestada por inmunoglobulina E, eosinófilos, mastocitos, la respuesta pues es más alérgica. Y la no TH2, aquella que se orquesta a través de los polimorfonucleares, en cuyo pues esa red de procesos, al ser distinto, pues el tratamiento es distinto en cada uno de estos pacientes. La crisis asmática entonces se define como un episodio en donde se incrementa la sintomatología de dificultad respiratoria, sibilancias, hay presencia de opresión de pecho y decremento progresivo de la función respiratoria. Es aquel también estado que requiere un cambio en el tratamiento habitual y muchas veces la crisis asmática puede ser el debut, el diagnóstico de la enfermedad en los pacientes. Existe el asma. El asma de riesgo fatal es muy importante identificar los factores, como lo dice el nombre, es un asma de riesgo fatal. Hay que preguntar al paciente si tiene algún antecedente de intubación o apoyo ventilatorio mecánico, si ha tenido hospitalizaciones o visitas a urgencias en el último año, si tiene un uso reciente suspendido de tratamiento con esteroide oral, no tiene un plan de tratamiento del paciente, tiene o utiliza más de un cartucho de salbutamol al mes, y este punto son muy importantes y hay que identificar a los pacientes porque son pacientes que están muy mal controlados, que tengan una mala adherencia al tratamiento, alguna enfermedad psiquiátrica que también nos impida una buena adherencia al tratamiento, problemas psicosociales del paciente, es decir, no tiene los recursos, ¿no?, para tratarse su enfermedad, algún antecedente de alergia alimentaria y comorbilidades que nos puedan también complicar esta enfermedad. Ahora, ¿qué es estatus asmático? Hay mucha definición en distinta literatura en donde nos hablan, por ejemplo, de que es una crisis severa asociada a una insuficiencia respiratoria, un aumento de trabajo respiratorio con una necesidad de soporte ventilatorio. También se define como una crisis asmática que no responde a dosis iniciales de broncodilatadores o que no responde al primer plan de tratamiento en estos pacientes. Es aquella crisis que requiere una hospitalización, y esto hablando de una hospitalización en el servicio de terapia intensiva. Existe también lo que es el asma casi fatal, en donde es una exacerbación de rápida evolución que causa hipoxemia, hipercapnia y un paro respiratorio. Y un asma aguda fatal es aquella crisis que nos va a llevar a una insuficiencia respiratoria, un paro cardíaco a los minutos de que se establece. Pues trate de hacer una definición que sea más fácil, ¿no?, de hablar y de entender, para que tengamos como una línea a lo largo de la plática. Es aquella obstrucción de la vía aérea que pone en peligro la vida y es una emergencia médica. Eso lo tenemos que entender inmediatamente. Llega el paciente y debemos darle un plan de tratamiento. Es aquella exacerbación aguda de asma que es persistente y es intratable. No responde a un tratamiento con broncodilatadores inhalados o esteroides sistémicos y te lleva a un estado de hipoxia, hipercapnia y una insuficiencia respiratoria. Entonces, en resumen, es aquel paciente que te va a llegar y no va a responder a un tratamiento, que va
empezar a manifestarse con hipoxemia, hipercapnia y una insuficiencia respiratoria en un paciente que ya se conoce con asma o está debutando esta enfermedad. Ahora, dentro de la epidemiología nos habla que es de las primeras causas de atención en el servicio de urgencias. La Organización Mundial de la Salud y el Foro Internacional de las Sociedades Respiratorias nos hablan de entre 300 y 235 millones de pacientes con un diagnóstico de asma. La CDC nos refiere que hay un 10% de población mundial con un diagnóstico de asma y de este 10%, 5% tiene un diagnóstico de asma grave. En México, 7% de la población tiene un diagnóstico de asma, esto representado con 8.5 millones de mexicanos tienen diagnóstico de asma. La incidencia, una tasa de mortalidad de 0.02 en España, 0.28 en Estados Unidos, 10% de los pacientes requieren terapia intensiva pediátrica y una mortalidad de 4%, ¿no? Y ellos obviamente con el antecedente del uso de apoyo ventilatorio mecánico. En México hubo un estudio que se realizó hasta el 2015 en donde se vio los diagnósticos de egreso por enfermedades respiratorias, teniendo en el estudio 126.952 pacientes y de estos 20% tenían un diagnóstico de egreso de asma. La población en promedio era de 0 a 14 años y tenían una tasa de mortalidad de 1.8. Esto ahorita probablemente ya cambió, no hemos tenido algún otro estudio donde el egreso de enfermedades respiratorias ha sido probablemente mayor, ¿no? Con mayor crecimiento por este antecedente de pandemia y pues obviamente probablemente el diagnóstico de egreso de asma es mucho menor, pero vamos a tener que ir viendo todos estos cambios epidemiológicos que se van a presentar a raíz de la pandemia. ¿Cómo vamos a identificar este estatus asmático? El paciente, no tenemos que tener el antecedente del paciente que ya tenga el diagnóstico o esté debutando. La historia clínica es muy importante para identificar los puntos, como ya vimos, el punto importante de asma, riesgo fatal, y la clínica, ¿no? Tenemos que actuar de inmediato dependiendo, ¿no? De cómo vayamos observando al paciente su evolución y pues el estado de gravedad, ¿no? en que nos llega el paciente. Ahora, ¿cuáles son los factores desencadenantes? Son múltiples los factores que pueden desencadenar en los pacientes un estatus asmático. Los alergenos es lo más común, ¿no? El contacto de animal de perro o de gato de alguna mascota, el humo de cigarro, ¿no? De segunda o de tercera mano son factores importantes que debemos de quitar en los pacientes porque son de los tóxicos más nocivos y agresivos en la vía respiratoria. La exposición de humo, tabaco de carbón, leña, polvo en las camas, ácaros, cuando se realiza limpieza en el hogar, los solares fuertes, esta etapa que empieza primaveral, donde hay mayor cantidad de alergenos, los cambios de clima, los factores también en los niños muy frecuentes que desencadenan crisis, pues son el hacer sus actividades, correr, deportes, jugar, reír, llorar. Las infecciones es muy importante tenerlas en consideración como un punto desencadenante de los cuadros de crisis o de estatus y el antecedente laboral. Ok, ahora esto es importante determinar. Existe crisis de instauración lenta y crisis de instauración rápida. Esto es muy importante identificarlo en la historia porque el tratamiento va a ser distinto y la evolución va a ser distinta. De las de instauración lenta son crisis que se establecen de días a semanas, generalmente son causas infecciosas. Es el paciente que tiene una semana, 2 semanas, en donde empieza con tos y que fue incrementando, dificultad respiratoria y que fue incrementando y pues ya llegó el punto, ¿no? En donde desencadena este estatus asmático, esta crisis importante. Y pues el tratamiento es específico, ¿no? Hay que darle un tratamiento también a esta causa infecciosa. La resolución es lenta y el 80% de las crisis que llegan al servicio de urgencias, tienen una instauración lenta. Por eso es muy importante esa historia clínica. Las crisis de instauración rápida son aquellas que se establecen de 2 a 3 horas desde la exposición al alergeno. El inicio es abrupto, la sintomatología es más drástica, pero la resolución es más rápida en estos pacientes. Dentro de las herramientas que nos podemos apoyar en el servicio de urgencias para identificar a los pacientes, existen múltiples cuestionarios, existen múltiples herramientas que podemos tal vez no aplicar de una forma al 100% exacta, pero conociéndolas podemos tratar e interrogar esos puntos que nos van a ayudar a tratar a ese paciente y que tenga una mejor respuesta. Uno de ellos es el test de adhesión a los inhaladores. ¿Por qué? Porque el tratamiento, como vimos, es parte fundamental de que un paciente pues esté bien controlado y que no caiga en estos eventos de exacerbación. ¿Ok? Aquí se realizan 12 preguntas, tienen colores, ¿no? De 1 a 5 un color rosa más tenue, unos del 6 al 10 un color rosa más fuerte. ¿Ok? Aquí en los primeros 5 puntos le preguntamos al paciente si olvidó tomar los inhaladores, cuántos días a la semana y
con qué frecuencia, ¿no? Si se encuentra bien, el paciente deja de tomarlos, si se va de vacaciones, fin de semana, pues no, ni los toma, ¿no? Ni se acuerda, o si está nervioso, triste, algún cambio de humor, deja de tomar sus inhaladores. Del punto 6 al punto 10 nos habla si el paciente no los toma por posibles efectos secundarios, los considera de poca ayuda, toma menos de lo que la dosis del médico se le prescribió porque cree que es mucha dosis, deja de tomar los inhaladores porque interfieren con su vida cotidiana o laboral y deja de tomar los inhaladores porque tiene dificultad para pagarlos, ¿no? Hay dos puntos últimos en donde vemos nosotros si el paciente recuerda la dosis y sabe cómo aplicárselo, ¿no? Estos son muy importantes porque en cada egreso de los pacientes debemos identificar estos dos puntos para que tengan un buen plan de tratamiento y una buena técnica de administración, ¿ok? El tipo de cumplimiento en este TAI nos habla que los primeros 5 puntos es un tipo de incumplimiento errático, ¿ok? Eso nos está hablando que el paciente, pues, o sea, involuntariamente, como se le va el avión, no toma bien esos medicamentos, no tiene buena esa adherencia. Del punto 6 al 10 es un tipo de incumplimiento deliberado, es decir, de forma voluntaria, el paciente no está teniendo un buen apego al tratamiento. Y los dos últimos son inconscientes, es decir, esto depende mucho de nosotros porque tenemos que darles un buen egreso, un buen plan de egreso a los pacientes. Entonces, también de la técnica de inhalación, pues tenemos que ver, ¿no? O sea, no solamente el paciente si lo toma o no, sino también cómo lo toma. En los tipos de inhaladores de dosis medida pueden haber muchos errores, como que no retire la tapa el paciente, la posición no sea vertical, pulsa antes de la inhalación, interrumpe la inhalación por el efecto frío-frío, es decir, ese propelente nos da una sensación de frío y interrumpimos con tos en los pacientes. Esto ya no se ve tan frecuente porque ya cambió ese propelente, pero siempre pues hay que considerarlo, ¿no? Si no tienen una buena técnica también, o estos MDI los dan directamente de la boca, pues podemos tener este error en la técnica de inhalación. La inhalación es larga o enérgica, hay una inserción correcta a la cámara, se aplican varios disparos, hay una ausencia de apnea, hay tos durante la inhalación y es un tiempo deficiente, es decir, se lo aplica de una forma muy rápida por tiempo y tal vez no es la mejor técnica. Del polvo seco, no destapan el inhalador, no lo cargan adecuadamente, voltean el dispositivo ya cargado y se pierde la dosis. Soplan, se humedece ese dispositivo, tiene una inhalación enérgica o hay una ausencia de apnea. Todos estos son puntos que se deben de tratar bien en el egreso del paciente. Entonces, un paciente pediátrico, pues es todavía un poquito más difícil porque no se quieren poner los medicamentos, hay que estar pues atrás de ellos, ¿no? Y si los papás no tienen un buen adiestramiento, una buena plática de ese plan de tratamiento, pues se nos va a dificultar mucho, ¿no? Esa adherencia al tratamiento y pues el paciente no responde. El test de control de asma es otra herramienta que podemos utilizar, es aquel en donde nos evalúa el control del asma en el niño. Se presenta en pacientes de 9 a 14 años o se puede realizar este test a los papás de niños de 2 a 8 años. Se evalúa una clínica de 4 semanas, es decir, cómo ha estado esa enfermedad de 4 semanas y se le da un puntaje de 0 a 8 puntos, tiene un buen control, más de 8 puntos es un mal control. Se evalúan distintas preguntas en donde vemos cómo está esa asma. Si no ha tenido entonces ningún tipo de tos en el día, si no ha tenido sibilancias en la noche, si no ha tenido sibilancias durante el juego, el llanto o risas, si no ha tosido durante la noche, si no ha tenido dificultad durante el sueño o al dormir, cuántas veces ha tenido que ir a urgencias debido a causa de su enfermedad, con qué frecuencia ha tenido sibilancias durante el día, si le ha costado respirar durante la noche y cuántas veces también ha ingresado el niño al hospital, o sea, ya un internamiento debido a esa causa de asma. Existe también el test de control de asma, el Childhood Asthma Control Test, en donde se evalúa en los más pequeños de 4 a 11 años, y les hace 7 preguntas, 4 para los niños, 3 para los papás, y vemos también una evaluación de clínica de 4 semanas. Menos de 20 puntos tienen un mal control. Y aquí es más fácil, ¿no?, de aplicarlo a los niños. Le preguntamos cómo se encuentra su asma, si esa asma no le permite correr o hacer sus actividades de niño, si tose a causa de su asma, si se despierta en la noche a causa de su asma. Y a los papás le preguntamos cuántos días síntomas de asma tuvo en el día su hijo, cuántos días o sibilancias ha tenido, cuántos días con sibilancias ha tenido durante esas 4 semanas su paciente, y cuántos días se despertó el paciente a causa de asma en la noche. Entonces todo eso nos va a ayudar, tal vez de una forma no exacta, explicarle al paciente, ¿no? O
aplicarle más bien los test a los pacientes, pero son herramientas que podemos rápidamente pues recordar y preguntar, no tan de forma puntual, pero nos van a orientar a cómo está esa asma. Del estatus, hay que saber la historia, el tiempo de establecimiento, ya vimos la importancia, los desencadenantes ya vimos la importancia, síntomas de severidad que es importante identificarlos para tratarlos, los antecedentes de anafilaxia, ver estos pacientes de asma de riesgo fatal y el tratamiento, ¿ok? La exploración, pues vamos a ver los signos de severidad, los factores agravantes y los diagnósticos diferenciales que son muy importantes porque no todo lo que silba es asma. Retomando entonces, el estatus asmático es aquella enfermedad que no responde a la primera línea de tratamiento con un paciente en donde vemos que se presenta hipoxemia, hipercapnia, en una insuficiencia respiratoria en un paciente con el antecedente de asma o que está debutando con asma, ¿ok? Dentro del diagnóstico existen muchas debilidades. Una de ellas es la dificultad de clasificar la crisis, porque existen muchos puntos, ¿no? Hay que ver, nos reportan, ¿no? La PaO2, la PCO2, la saturación, si habla, la disnea. Le podemos hacer una evaluación rápida para clasificar estos pacientes y identificar si viene leve, moderada, grave o ya con pues riesgo de mortalidad. Esto es muy importante, que son muchos puntos y tal vez en un servicio de urgencias pues es más difícil, ¿no? Aplicar cada uno de estos puntos y ver, ¿no? En qué punto o qué parte se encuentran esos pacientes. La subestimación de la crisis es algo muy importante porque se puede subestimar tanto por el paciente como por los papás como nosotros como médicos. El tratamiento incorrecto domiciliario, menos dosis de las recomendadas como un tratamiento inicial de rescate en domicilio, prolongación de tiempo de asistencia, es decir, pasa una semana en lo que llegamos a la escuela, en lo que llego del trabajo y yo llego al niño, ahí se puede alargar ese tiempo de tratamiento. Demora el inicio de ese aporte respiratorio no invasivo también es muy importante porque es piedra angular para que el paciente no llegue a un apoyo ventilatorio mecánico. La evaluación clínica entonces va a ser fundamental para identificar esos signos de gravedad. Aquel paciente que tiene incapacidad para decir frases cortas, intolerancia al decúbito, tórax silente, alteración del estado de conciencia, cianosis central, pulso paradójico y un síndrome de fuga aérea. Esto es bien importante, no dejar que avance, ¿no? O sea, ya si llega tu paciente, no habla, está sentado, reclinado hacia adelante, aguas, ¿no? Hay que identificar estos pacientes. Y la saturación es una herramienta importante y ahorita que ya le estamos utilizando como el termómetro en casa, ¿no? O sea, ya sabemos que nuestro termómetro y nuestro oxímetro son parte de nuestra evaluación domiciliaria. Saturación menor de 95 cuando estamos en ciudades altas, menos de 92% a nivel del mar. Es una saturación que debemos, y un dato muy importante, que en cada egreso de los pacientes hay que estarlo trabajando. Eso es muy importante, la prolongación de tiempo de asistencia. Tenemos una semaforización de atención, ¿no? En cada uno de los servicios de urgencia. Y este es un tipo de urgencia y un tiempo de espera. En el nivel 1 es una urgencia, ¿no? Bueno, el nivel 1 ya es el estado mayor gravedad, donde le damos una atención de forma inmediata. 2, una emergencia, 10 a 15 minutos. 3, una urgencia de 60 minutos. Una urgencia menor de 2 horas. Y sin urgencia, 4 horas. Puede ser que llegue el paciente sentado, que no hable, como ya lo comentamos, ¿no? Que está sentado porque no aguanta el decúbito y decimos, bueno, pues no tiene urgencia este paciente, lo dejamos 4 horas esperando en el servicio de urgencia en nuestra salita de espera y esto en esas 4 horas se puede convertir ya en una emergencia o hasta un estado ya de gravedad que requiere una atención de forma inmediata. Por eso es importante diseñar un plan desde que llegue nuestro paciente para que esto se aplique de forma distinta, ¿no? Aplicarle un plan de tiempo de asistencia a estos pacientes con aquellas herramientas que hemos visto y que vamos a seguir viendo durante la plática. Entonces, eso era lo que les comentaba, ¿no? La evaluación de la gravedad, pues son muchos puntos, ¿no? Que muchas veces es difícil tal cual, estando en un triage respiratorio, seguirlas, pero podemos hacer un plan en estos pacientes identificando cuáles son los puntos que nos pueden pues dar el alerta de que estos pacientes están graves o pueden llevar ese estado grave, ¿no? Y se evalúa aquí la presencia de disnea, si el paciente habla, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la TA, el uso de musculatura accesoria, la presencia de sibilancias o el tórax silente, que eso es muy importante tomarlo en consideración, el estado de conciencia y nuestras pruebas de función pulmonar, que también no muchas veces es una herramienta que tenemos en el servicio de urgencias, pero es importante
tenerla en consideración, y si el paciente pues ya tiene un diagnóstico de asma y es un punto con el que él llega y nos dice, bueno, tuve mi PEF menor de 50%, aguas, ¿no? Es algo que tenemos que tomar en consideración. Saturación menor de 90%, y la que vamos a hablar, 95, 92 son nuestras pautas para que estén ellos en casa valorándose, la PO2 y la PCO2. Entonces son muchos puntos que luego es muy difícil en un servicio de urgencias donde hay mucho flujo de pacientes, pues estarlo tomando tan punto por punto, ¿no? Y necesitamos hacerlo de una forma más rápida. Existen entonces como herramientas distintos test que nos pueden ayudar a agilizar esa atención a los pacientes. Uno de ellos es el score clínico de asma de Wood et al, en donde vemos poquitas menos variables que la previa y donde nos dan un puntaje de identificación de estos pacientes. Vemos la presencia de cianosis, la PO2 en los pacientes, los ruidos inspiratorios, el uso de musculatura accesoria, la presencia de sibilancias y el estado mental. ¿Okay? Y se le da un puntaje de 0, 1, 2. Un puntaje de 2 lo damos cuando el paciente tiene una FiO2 menor de 70, una PO2, perdón, de 40 o una FiO2 al 40%, que lo estemos utilizando, ¿no? Y con cianosis. Cuando ya tiene un tórax silente, cuando está utilizando mucha musculatura accesoria, cuando presenta sibilancias y el estado mental ya se encuentra alterado. Aquí el puntaje vamos a darlo con una falla respiratoria inminente con un punto mayor de 5 y una falla respiratoria establecida con un puntaje mayor a 7. Entonces, esto es una herramienta que podemos utilizar en el servicio de urgencias. Otra herramienta también importante es el Pulmonary Score, en donde vemos una puntuación de 0 a 3 puntos y vemos también la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias y el uso de musculatura accesoria, ¿ok? Y siempre, no todo lo que silba, si no hay sibilancias no está grave, no. Si hay tórax silente es también un estado de mayor gravedad. Entonces, esto se ve reflejado con ya la integración de ese puntaje en el Pulmonary Score, en donde el leve es un puntaje de 0 a 3, moderado de 4 a 6 y grave de 7 a 9, ¿ok? Y esto podemos darlo o traducirlo en una similitud con la saturación, es decir, le valoramos la saturación y si es mayor de 94%, 95% es leve. Si lo saturamos de 91-94% es moderado y grave menos del 91%. Esta es como la similitud que le hacen entre la saturación y este puntaje del Pulmonary Score, ¿ok? Y si hay un caso, un punto de discordancia, pues se le da el punto de mayor gravedad, es decir, si no sabemos si son sibilancias, tórax silente, etcétera, pues le damos el puntaje mayor, ¿no? O sea, lo agravamos más para darle exactamente la atención requerida. Y existen múltiples herramientas, pero estas son dos herramientas sencillas de utilizar de las cuales nos podemos apoyar en el servicio de urgencias. Y como comentábamos, no todo lo que sirve es asma. Hay que dar el diagnóstico de enfermedad con enfermedades de vía respiratoria superior, ¿no? Los ruidos transmitidos, obstrucción de la vía aérea superior, cuerpo extraño, instauración súbita de sibilancias, dificultad respiratoria, disfunción de las cuerdas vocales, anillos vasculares que nos estén comprimiendo y nos den la sintomatología, laringotraqueomalacia, estenosis traqueal, broncoestenosis, linfadenopatías o tumor, que son también causas de obstrucción extrínseca. Obstrucción ya de vía aérea baja también, bronquiolitis, todas las causas virales, bronquiectasias, pacientes con fibrosis quística, displasia broncopulmonar, cardiopatía congénita y otras causas, hiperventilación, reflujo gastroesofágico, inmunodeficiencia, son causas que también tenemos que estar considerando porque no todo lo que silba es asma. De ahí la importancia, ¿no? de la historia clínica. Ahora, llega nuestro paciente al servicio de urgencias y esto es lo fundamental y lo que trabajamos siempre en el servicio de urgencias, el triángulo de valoración pediátrica. Hay que ver el esfuerzo respiratorio, hay que ver la circulación, hay que ver la apariencia. Estos son claves también para darle la atención inmediata al paciente. Entonces, dentro de nuestras herramientas diagnósticas le hacemos radiografía de tórax o no a nuestros pacientes que llegan con crisis asmática, con estatus asmático. Si ya te llega con un estado de gravedad, pues no lo vas a dudar, ¿no? No se hacen de rutina, las crisis no requieren, ya vimos que pueden ser mucho las causales, pero si la causa infecciosa, cuerpo extraño, nos quedan la duda del diagnóstico diferencial de asma, pues ahí no lo dudamos, ¿no? Hacemos la radiografía. Vemos si no hay atelectasia, si no hay derrame, si no hay alguna otra causa o complicación también de esa crisis, tenemos que tomar una radiografía. Y esto va muy de la mano con la historia clínica y va muy de la mano con la exploración que le demos a nuestro paciente. Esas son las claves fundamentales y estos son apoyos diagnósticos complementarios, ¿ok? Y
lo que habíamos dicho, ¿no? Siempre, siempre descartar los diagnósticos diferenciales. Esta es una muy buena herramienta. El flujo expiratorio máximo es una herramienta importante que podemos utilizar en el servicio de urgencias. Se da a través de la flujometría. Este es un flujómetro en donde damos una medición objetiva y ambulatoria de la función respiratoria. En casa, el paciente va evaluándose su estado, su flujo expiratorio máximo, y ahí es mediante una semaforización en donde identifica las exacerbaciones. Cuando tenemos una crisis asmática es cuando tenemos ese flujo expiratorio máximo menor de 50% y se saca con el valor más alto menos el valor más bajo entre el valor más alto. Eso va a ser nuestra variabilidad. La espirometría es otra herramienta que podemos utilizar para identificar qué grado de crisis, ¿no? Podemos ya encasillar nuestro grado de crisis. La espirometría es una prueba de función pulmonar que nos da el diagnóstico de asma. Nos evalúa la mecánica respiratoria y son dos puntos importantes que tenemos que estar valorando en esa espirometría: el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Menos del 50% de SF1 nos está hablando de una crisis asmática, ¿ok? Estas herramientas son muy importantes. El flujómetro nos ayuda de forma ambulatoria a que el paciente identifique sus crisis, y la espirometría, pues en el servicio, pues ya es como diagnóstico, como de seguimiento. Para identificar crisis también son herramientas muy importantes. Menos de 50 nos están hablando ya cada una de ellas, respectivamente, de que estamos ante un paciente con crisis asmática severa. Pero el problema es que no contamos en los servicios de urgencias con un espirómetro, no contamos en el servicio de urgencias con un flujómetro. Son herramientas que todavía no tenemos o no nos hemos hecho uso de ellas. Muchas veces por coste, espirometría, pues también no tenemos como todo el insumo y el personal capacitado para hacerlo. Y la espirometría también muchas veces, si el paciente llega muy exacerbado, una alteración del estado neurológico, un estatus muy severo, en un estatus asmático, no va a poder realizarlo. Entonces, son herramientas que nos van a ayudar mucho para clasificar, estadificar esa crisis, pero no contamos muchas veces con estas herramientas. La gasometría arterial es una herramienta diagnóstica muy importante para clasificar nuestra crisis, para valorar nuestro estatus. Generalmente lo que vamos a ver en un estado inicial, en el estatus, va a ser una alcalosis respiratoria con hipoxemia. A medida que va aumentando el patrón respiratorio, ese estado va agravando, se va a presentar hipercapnia, nos va a presentar fatiga y pues ya se va a presentar un estado de hipercapnia. Va a haber un incremento de ese lactato. Esa hiperlactatemia va a ser por el estado de hipoxemia y por la glicólisis aerobia mediada por catecolaminas endógenas. Y esto es bien importante. Las exógenas también nos van a presentar o nos van a dar esa hiperlactatemia por la presencia o por el uso de esos beta-2 agonistas. Es decir, al utilizar esa línea inicial de beta-2 agonistas, nos va a dar pues una generación de catecolaminas exógenas que nos llevan a incrementar aún más ese lactato. El 80% de los pacientes con estatus se ha visto que tienen hiperlactatemia. Ahora, del tratamiento, volvemos. El tratamiento se va a dar establecido hacia ese triángulo de evaluación pediátrica. Y necesitamos hacer un plan de acción. Ese plan de acción va a ser de acuerdo al nivel de gravedad del paciente, reconociendo ese nivel de gravedad, actuando y viendo la respuesta. Y nos vamos a ir así, valorando continuamente al paciente con nuestros instrumentos de apoyo, nuestro flujómetro, nuestro espirómetro, nuestros test, nuestra evaluación que tenemos que estar haciendo continuamente en el paciente. Existe entonces plan de cada uno de los pacientes de primera línea, segunda, apoyo ventilatorio y de soporte vital extracorpóreo. Esto es dependiendo de cómo vaya respondiendo a lo largo de la estancia en el servicio de urgencias nuestro paciente. La primera línea de tratamiento es el uso de beta-2 agonistas de acción corta, los anticolinérgicos, los esteroides sistémicos, el oxígeno suplementario. La segunda línea lo abarca el sulfato de magnesio, las metilfantinas, el uso del Heliox, la ketamina, el apoyo ventilatorio, pues ya sea de tipo invasivo, no invasivo y hasta una ventilación oscilatoria, y el soporte vital extracorpóreo en los casos de mayor gravedad en el paciente. Vamos a hablar entonces del tratamiento de primera línea en estos pacientes. Dentro del tratamiento de primera línea, entonces siempre vamos a llegar a nuestro paciente, lo vamos a clasificar, para de ahí vamos a darle ese plan de tratamiento, ¿no? Y clasificar si es una crisis moderada o crisis vital. Esto es bien importante a través de todas las herramientas que ya vimos. Vamos a hablar cada uno de ellos.
Los beta-2 agonistas van a ser nuestra primera línea de atención en estos pacientes, van a ser la herramienta que vamos a utilizar siempre al ingreso y en la identificación de estos pacientes. Estos actúan a través de los receptores beta-2 vía MP cíclico, disminuyendo el flujo de calcio intracelular, y al disminuirlo pues nos van a dar una relajación del músculo liso y van a favorecer esa broncodilatación. El inicio de acción de estos es a los 5 minutos, entonces va a ser nuestra herramienta clave inicial en estos pacientes. Tiene muchos efectos secundarios, como conocemos. A mayor dosis, a mayor frecuencia de uso, pues nos van a dar más efectos secundarios que van desde taquicardia, estados de agitación, estados de ansiedad, rubicundez. Todos estos se van a ir presentando de menor a mayor grado, como ya comentamos, dependiendo de la dosis y la frecuencia con lo que se utilice. Se puede utilizar a través de los MDI, de 4 a 20 disparos hasta la remisión. Se pueden estar utilizando cada 2 horas. El nebulizado lo podemos utilizar una dosis de 0.15 miligramos por kilogramo dosis. ¿Y qué es mejor, el nebulizado o el uso de los dosis medida? Es muy distinto. Tenemos que ver, como ya vimos, la historia clínica del paciente, si está los datos de gravedad. Si es un paciente que no te puede, si no puede respirar de una forma adecuada, si está desaturado, es mejor pues darle, por ejemplo, el uso de la terapia nebulizada, en donde administramos un poco más de aporte de oxígeno e incrementamos, ¿no?, esa FiO2 en el paciente, incrementamos esa saturación, por lo tanto, y le estamos administrando el medicamento. A utilizar una medida en donde vemos que el paciente está desaturado, pues no es como lo más conveniente. Esto va a estar determinado dependiendo del estado de los pacientes. No hay uno mejor que otro. Hay que ver cuál es el que le conviene más al paciente al momento de la valoración y de cómo vaya respondiendo ese tratamiento. El uso de beta-2 agonistas de forma de infusión continua es una herramienta también que podemos utilizar. Hay muchos estudios en donde se les ha dado un buen peso al uso de esos beta-2 agonistas de forma de infusión continua, solamente que esto depende mucho de los efectos secundarios, de qué tanto lo tolera también el paciente. Dosis de 0.5 miligramos por kilo por hora, máximo hasta 15, pero hay muchos estudios en donde se ha visto una buena tolerancia hasta dosis de 75 a 150. Entonces, ¿de qué depende? De la tolerancia del paciente hacia esos beta-2 agonistas. Darla de forma intravenosa, hay también bastantes estudios en donde realmente no se les da un buen peso al uso intravenoso de estos dos beta-2 agonistas. Se ha utilizado, y muchos de esos estudios han sido en pacientes con apoyo ventilatorio mecánico, en estancia en terapia intensiva, pero realmente pues es ahí en donde se les ha visto un poquito de más beneficio, tratamiento refractario también, pero no apoyamos mucho o no se apoya mucho al uso de beta-2 agonistas de forma intravenosa. El oxígeno suplementario es parte fundamental en estos pacientes, lo que nos va a ayudar pues a definir si es alto flujo o bajo flujo es pues viendo la necesidad de estos pacientes, ¿no? Eso es lo más importante, y si contamos con las herramientas para darle un alto flujo al paciente, pues qué mejor, ¿no? En nuestro servicio de urgencias. Todo va a ser determinado dependiendo de nuestra altura, más del 95% a nivel del mar, en alturas mayores, 92%. Entonces, siempre es una herramienta inicial en los pacientes, y más si llegan con estatus asmático, oxígeno también va a ser de primera línea. El esteroide sistémico. El esteroide sistémico es muy importante, es también parte principal y primordial de nuestra primera línea de tratamiento. Tiene una acción antiinflamatoria, nos suprime lo que son las citoquinas, disminuye la migración de leucocitos, eosinófilos, mastocitos y macrófago, y también disminuye la producción de moco. La dosis en esteroide sistémico de utilizar prednisona de forma oral es un tratamiento de 5 a 7 días, calculada en adultos de 1 miligramo por kilo día, en niños de 1 a 2 miligramos por kilo día, con un máximo de duración de 5 días, ¿ok? Y eso es bien importante, vamos a dar máximo 50 miligramos, 40 miligramos, dependiendo del peso, porque ya los niños actualmente pues pueden llegarnos de, no sé, 12 años, 11 años y pesar 70 kilos. Entonces, ¿cuál va a ser la dosis? La dosis máxima es la que le vamos a dar. Lo importante también saber de los esteroides sistémicos es que no actúan de forma inmediata. Tienen un tiempo de acción hasta las 4 horas que se administra. Por eso, en cuanto llegue el paciente, hay que iniciar el tratamiento, porque hasta las 4 horas es cuando vamos a empezar a ver este efecto de los esteroides sistémicos, ¿ok? ¿Cuál es mejor? Hidrocortisona, metilprednisolona. Realmente también hay muchos estudios en donde los dos tienen un buen peso y los dos tienen una buena respuesta al tratamiento.
Los esteroides también nos pueden dar dentro de los efectos secundarios hiperglicemia, hipertensión, psicosis y debilidad muscular en aquellos pacientes pues también que tienen el uso de opioides, en terapia intensiva. Entonces hay que estar bien al pendiente de estos pacientes. ¿Ok? Los anticolinérgicos actúan a través de los receptores muscarínicos, dándonos una broncodilatación. Es importante saber que siempre, casi todos los estudios, siempre van en conjunto con los beta-2 agonistas, nunca de forma sola. ¿Ok? Y lo que nos van a ayudar también es disminuir la secreción bronquial. En menores de 6 años se utiliza una dosis de 0.25, mayores de 6 años 0.5 miligramos. Tienen mínimos efectos secundarios y lo podemos estar utilizando, se recomienda cada 6 horas. El sulfato de magnesio ya estamos cambiando a los de segunda línea, actúa a través de la musculatura lisa, inhibiendo los canales de calcio, y eso es lo que nos va a generar nuestra broncodilatación y nuestro efecto terapéutico. Nos ayudan también a disminuir el tono parasimpático y tienen propiedades antiinflamatorias, ¿ok? Hay distintos metaanálisis en donde se han realizado, ven, ¿no?, la respuesta al uso de sulfato de magnesio, porque antes se descontinuó mucho el sulfato de magnesio y se le dio más pesos a las metilxantinas. Actualmente estamos ya utilizando mucho más sulfato de magnesio por todos estos estudios y porque tienen menos efectos secundarios. ¿Ok? Aquí tenemos un metaanálisis en donde se valoró las hospitalizaciones y las pruebas de función pulmonar. Estos 16 estudios se utilizó el sulfato de magnesio de forma intravenosa y 9 estudios de forma inhalada, en un total de 1.754 pacientes, y vieron que tenían mejor respuesta con un tratamiento intravenoso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al tener mínimos efectos y tener una mejor respuesta en esa función pulmonar, o respuesta pulmonar, en el tratamiento intravenoso no se tengan miedo de utilizarlos. Tienen un buen margen de seguridad y una muy buena respuesta terapéutica. Es importante saber que los niveles terapéuticos se encuentran a 3 a 5 miligramos sobre decilitro. Son mínimos los efectos secundarios que presentamos con el sulfato de magnesio, y los efectos adversos los encontramos con niveles de 9 miligramos sobre decilitros. La dosis va más o menos de 25 hasta 50 miligramos, van 25, 30 hasta 50 miligramos por kilo por dosis, y es muy importante no perder de mano o no olvidar esta herramienta muy importante en el tratamiento de los pacientes. Las metilxantinas, como hablamos, tienen múltiples mecanismos de acción. Son inhibidores no selectivos de la fosfodiesterasa, nos dan broncodilatación, disminuyen las secreciones, estimulan el trato respiratorio, incrementan lo que es el tono diafragmático, tienen efecto diurético, son inmunomoduladores, antiinflamatorios. Tienen muchos estudios donde sí mejoran las pruebas de función pulmonar, pero en otros estudios también se ha visto que no disminuyen el riesgo de intubación y no van a disminuir los días de estancia en unidad de cuidados intensivos pediátricos. Ahora, eso es importante saber de las metilxantinas y por qué ya no se utiliza tanto. La más utilizada es la amoxicilina. Sabemos que su dosis terapéutica tiene que ser de 10 a 20 miligramos sobre mililitro, pero tenemos efectos secundarios a partir de los 15 miligramos por mililitro. Por eso este medicamento ya no se ha utilizado tanto, ¿no? Porque teníamos una limitada ventana terapéutica que hay que considerar y hay que utilizar con mayor precaución. La terapia con helio es algo que también se utiliza actualmente mucho en los estudios de estatus asmático. Se utiliza para generar un flujo laminar no turbulento y disminuir así la resistencia de la vía aérea. El helio es un gas inerte no combustible y es un helio que se absorbe de una forma muy fácil. La ventaja es que se tiene que mezclar también con oxígeno suplementario y la dosis ideal es al 40%, ¿no? Entonces es una mezcla de oxígeno y helio, y la dosis realmente que tenemos que utilizar es 60-80% de helio y de 20 a 40 la dosis ideal, 40% del oxígeno. Entonces, esto nos puede ayudar a mejorar y darle también un aporte de FiO2 al paciente. Se puede dar en terapia nebulizada con un circuito de ventilador. No es de uso rutinario, tiene una evidencia B y generalmente se da cuando no responde a la terapia estándar. Se ha visto que disminuye el trabajo respiratorio, mejora el intercambio gaseoso, disminuye el riesgo de intubación,
pero la desventaja del uso del Heliox es que no todos cuentan con ese equipo. No tienen todos para costear ese equipo, la disponibilidad pues no se tiene en todos los servicios de urgencia. Si la tenemos, pues hay que utilizarla, recordando que la dosis es Heliox en una concentración de 60 a 80% y FiO2 recomendable de 20 a 40%. Si lo podemos dejar a 40%, pues qué mejor, ¿no? Entonces recordemos esa dosis, si lo tenemos, hay que utilizarla. La sedación. La sedación no es de uso rutinario, ¿no? Si el paciente no tenía alguna alteración del estado de conciencia, pues no lo utilizamos, ¿no? Lo podemos utilizar sobre todo en aquellos pacientes con soporte ventilatorio. El que más se utiliza es la ketamina. Sabemos que es un antagonista de los receptores N-metil-aspartato, inhibe la recaptura de catecolaminas, por lo tanto tiene una acción broncodilatadora, tiene su efecto anestésico, mantiene el red respiratorio y mantiene los reflejos protectores de la vía respiratoria. Entonces es una buena herramienta la ketamina. Ahora, de la ketamina también se ha utilizado en pacientes, se les entra en algunos estudios darla de forma intravenosa continua, en aquellos que no requieren sedación, y se ha visto que también tiene buenos efectos en nuestra respuesta del estatus asmático. Entonces hay que utilizarla si requerimos sedación en el paciente, que se nos venga a la mente que la ketamina es un buen sedante, nos puede ayudar mucho. Ahora, el uso de sedación inhalada. Los que se han estudiado con mayor frecuencia, alotano, isoflurano, enflurano y sevoflurano. De todos ellos, más estudios, o se ha tenido mayor estudio en lo que es el alotano y el isoflurano. Se refiere que el alotano es más efectivo, pero tiene efectos secundarios, nos originan arritmias, por lo tanto hay que utilizarlo con precaución. El isoflurano tiene un efecto a los 15 a 30 minutos y la dosis es de 0.5 a 2%. Nos puede dar también efectos secundarios como depresión miocárdica e hipotensión, pero dicen en los estudios que se repone, ¿no? O sea, le das un apoyo hídrico y el paciente responde bastante bien a ese apoyo hídrico, entonces los efectos pues, no se ven tan agravados. Y de los anestésicos inhalados, pues el que se utiliza más es el isoflurano y después el alotano por ese riesgo de arritmias. Los antagonistas de los receptores de leucotrienos. Realmente en estos no se utilizan en eventos agudos, no hay evidencias, no se recomiendan, entonces prácticamente pues no los utilizamos. Ahora, el uso de antibióticos de forma inicial en una crisis, en un estatus, no lo recomendamos. Pero si la causa que te llevó a ese estatus asmático es de tipo infeccioso, sin pensar le vamos a dar ese tratamiento antibiótico. La ventilación invasiva es ahorita una herramienta muy importante en estos pacientes con estatus asmático. La monitorización continua que debemos de tener al uso de ventilación invasiva es muy importante porque esta ventilación invasiva va a ser dinámica. Tenemos que estar revalorando al paciente cada 2 horas para estar ajustando esos parámetros. Tenemos que tener mucho consideración que no todos los pacientes pueden ser candidatos a esa ventilación no invasiva. Tienen que ser pacientes no sedados. Esa va a ser lo importante y lo más importante para utilizar la ventilación no invasiva. Tienen que ser pacientes cooperadores. Un paciente pediátrico en estatus, va a ser un poquito difícil, pero sí los hay. Hay pacientes que podemos seleccionarlos bien y que nos van a responder muy bien esa ventilación no invasiva. Entonces, paciente cooperador, paciente que tenga buen estado neurológico, es un uso seguro, tiene pocas complicaciones. El problema es que no todos cuentan con esa disponibilidad del apoyo con ventilación invasiva y que al ser pacientes pediátricos tal vez no contemos con todas esas interfaces para aplicar ese apoyo ventilatorio no invasivo, ¿ok? Lo que más utilizamos es el BiPAP, los parámetros de programación, pues siempre lo ideal es mantener una FiO2 a 96% y algo que olvidaba mucho, siempre la oxigenoterapia, todo el apoyo que demos con suplementación de oxígeno, que necesitemos incrementar o apoyarnos de oxígeno, nunca, y lo ideal siempre es llegar al 100%, nunca. Lo ideal siempre es entre un 96%. Esto va a ser nuestra saturación prácticamente para todas nuestras herramientas de oxígeno suplementario, ya sea alto flujo, bajo flujo, ventilación mecánica invasiva, no invasiva. Todo tenemos que llevar a una saturación de 96%. Entonces,
Retomando parámetros de programación, lo ideal FiO2 a 96%, con un EPAP de 6 a 8 centímetros de agua, un EPAP de 3 a 4 centímetros de agua, el volumen corriente ideal es de 6 a 9 mililitros por kilo y EPAP no más de 7 centímetros de agua, bien importante. ¿Ok? Ahora, ¿qué es cada cual? El EPAP nos va a ayudar a tener una adecuada capacidad residual funcional, mejora el intercambio gaseoso, nos da un punto de igual presión en la vía aérea central, evita el colapso prematuro de la vía respiratoria, disminuye la hiperinsuflación y disminuye el trabajo respiratorio. Y la IPAP lo que nos hace es que nos da un volumen corriente adecuado, disminuye el trabajo respiratorio, y nos da una disminución de ese trabajo muscular. La ventilación mecánica invasiva es una herramienta muy importante en los pacientes con estatus asmático. No le tengamos miedo. Si el paciente lo requiere, no hay que detenernos. La indicación va a ser tanto clínica como gasométrica. Si tu clínica te dice el paciente necesita apoyo ventilatorio invasivo desde que llega a tu servicio de urgencias, no hay que retrasarlo. Es importante no retrasarlo porque puede comprometer la vida del paciente. Y las indicaciones gasométricas también no hay que olvidarlas. Tiene muchos riesgos, desafortunadamente, riesgo de presión, riesgo de colapso cardiovascular, pero nos da una estrategia pues también de hipoventilación controlada. Por eso no hay que dejarla atrás. Ahorita estamos retomando más el apoyo o utilizar la no invasiva, pero si el paciente lo requiere, no hay que dejarla atrás, ¿no? ¿Qué es lo ideal? Siempre en este apoyo ventilatorio mecánico, llevar un volumen corriente de 6 a 8 mililitros por kilo, una presión meseta menor de 30, una presión inspiratoria media menor de 35, el PEP, pues lo que necesitamos siempre es evitar hiperinsuflación. La relación inspiración-expiración 1 a 3, la presión de empuje la necesitamos siempre, lo ideal, menor de 16 centímetros de agua, se puede llegar hasta menos 20, pero lo ideal siempre es menor de 16. La saturación, como comentamos, llevarla no más de 96%. Y gracias a la ventilación mecánica y con apoyo de la gasometría nos podemos llevar a esos pacientes una hipercapnia permisiva, siempre pH mayor de 7.2 y con medición de la PCO2 menor de 60, ¿no? Puede siempre a través y la vigilancia y la tolerancia se va a dar con la gasometría. Todo eso es lo que nos va a ayudar como herramienta para llevarnos esa hipercapnia permisiva. ¿Ok? Entonces, estos son los puntos rápidamente que nosotros necesitamos llevar en un servicio de urgencias. El manejo de primera línea, cuando el paciente ya no responde, ya lo comentamos también cuál es nuestro tratamiento de segunda línea y pues ya el tratamiento de rescate, ¿no? El apoyo ventilatorio no invasivo, el invasivo y el uso, ¿no? Ya pues como tal de toda esa sedación que también nos podemos apoyar y que nos pueden ayudar en estos pacientes con estatus. Algo muy importante, hay que dar una revaloración continua del paciente. El estado clínico, siempre hay que estarlo valorando en los pacientes. La saturación, porque también eso nos va a estar ayudando a disminuir nuestro aporte de oxígeno, a estar cambiando nuestros valores de ventilación mecánica no invasiva, al tratamiento también, ir reduciendo dosis, ir modificando dosis. La función pulmonar, si la podemos estar evaluando en el servicio de urgencias, la vamos a estar evaluando cada hora, cada 3 horas, ¿ok? Y más con el uso de los broncodilatadores. Y siempre en los pacientes que vaya deteriorando, pues hay que seguir la terapia, ¿no? De esteroide broncodilatador, que es nuestra terapia de primera línea y fundamental en todos estos pacientes. ¿Cómo vamos a egresar al paciente? Esto es muy importante. El egreso. El egreso se tiene que dar de un servicio de urgencias, ya sea piso, ya sea su casa, pero siempre debemos de dar un plan de tratamiento. Si el paciente se va a su casa, debemos dar un nivel de tratamiento por arriba de su manejo antes de la crisis, es decir, un paso más arriba de ese tratamiento inicial. Hay que citarlo a los 15 días al paciente, revalorar a los 15 días a este paciente para ver cómo está, si hay complicaciones, si tiene buen apego a ese tratamiento y modificar los factores desencadenantes. Es muy importante identificar en estos pacientes cuáles pueden ser también los factores alergénicos, los factores de mal apego al tratamiento, los factores que pueden estar llevando a reingresos continuos del paciente a nuestro servicio de urgencias. Un plan de tratamiento, ya lo vimos, es muy importante que se vayan con una buena dosis y un buen adiestramiento del uso de los inhaladores y autoevaluación, que sepan ellos cómo autoevaluar su enfermedad
con esos test o con el flujómetro en casa. ¿Qué debemos de hacer para evaluar el alta a domicilio en el servicio de urgencias? Si los síntomas mejoraron y ya no necesita en ese momento el uso de lo que es el broncodilatador. Si el PEF ya mejoró y se incrementó ese 60-80% de su valor personal, si está saturando más del 94% al aire ambiente, más del 95% en lo que es a nivel del mar, y si tiene con esa red de apoyo domiciliario que nos van a mejorar su terapia en casa, ¿no? Y que no regrese al servicio de urgencias, ¿no? Eso es muy importante. ¿Con qué se va? Vamos, siempre importante, darle un tratamiento esteroideo, 5 a 7 días, 3 a 5 días en niños, seguimiento aquí dice 2 a 7 días en casa. ¿Ok? Igual aquí en Gina nos dice el tratamiento de rescate, si ya mejoró el uso de prednisona 5 a 7 días, 3 a 5 niños. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No? La valoración, el tratamiento de rescate, vamos a reducirlo según sea necesario, el tratamiento de control. Vamos a continuar con la dosis más alta, como comentamos, a corto plazo, 1 a 2 semanas, o a lo largo hasta de 3 meses, en función de cómo estuvo esa exacerbación, los factores de riesgo que ya modificamos y el plan de acción. ¿Ok? Entonces, esta plática es muy importante porque debemos identificar a los pacientes, tener la idea de nuestros planes de tratamiento, nuestra primera línea, nuestra segunda línea, cuando ya no responden esos pacientes, y qué vamos a hacer, qué tan... todo lo que vamos a estar a lo largo en nuestro servicio de urgencias, y lo más importante, un adecuado egreso, ¿no? Un plan de tratamiento favorable para que no regrese el paciente. Dentro de las conclusiones de esta plática vamos a identificar entonces los factores desencadenantes de ese estatus, identificar a los pacientes y la gravedad. Hay que darles un plan estandarizado de tratamiento, un equipo y plan hospitalario es muy importante para estos pacientes, es decir, tener nuestra valoración, nuestro triage de estos pacientes y darles un plan de tratamiento, es decir, desde que los identificamos, iniciarles, por ejemplo, no sé, terapia nebulizada, en lo que vamos cómo va respondiendo y vamos evaluando, ¿no? No dejarlos 4 horas en nuestro servicio de urgencias y esperar a que se agrave el paciente. Hay que ver la técnica y cumplimiento del tratamiento, identificar esos pacientes de riesgo es muy importante y darles un plan de tratamiento del egreso. Y esas son las conclusiones de nuestra plática y una frase que nos ayuda mucho para estos pacientes y para nuestro servicio de urgencias. La mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Gracias por la invitación. Espero que esta plática nos ayude mucho a nuestros pacientes y nos ayuda a nosotros también en nuestro actuar en el servicio de urgencias. Al parecer la doctora tuvo algunos problemas de conexión. Parece que no terminó la cuestión de las conclusiones. Por favor, para que nos puedan dejar todas sus preguntas en la parte de los comentarios, y la doctora pues va a ir contestando en cuanto le sea posible todas estas preguntas, todas estas dudas. Esta es nuestra primera sesión de webinars en las cuales pues estará llevando a cabo de forma bimensual, tratando de brindar información actualizada sobre diferentes temas de gran impacto en nuestros servicios de urgencias. Sin más por el momento, espero que esta haya sido de su agrado y quedamos atentos de cualquier situación. Por favor, también anexamos informaciones y los vemos nuevamente en nuestro Congreso Nacional, que se llevará a cabo de forma virtual del día 22 al 25. Que pasen una excelente noche. Saludos.